¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles un poquito sobre marketing digital y redes sociales y para eso traje a una invitada muy especial que es Carolina González. Carolina es colega mía de la universidad, estudiamos juntos psicología, pero también estudió comunicación. Entonces es psicóloga y comunicadora y tiene una agencia digital que se llama Elevator. Carolina, bienvenida. Gracias, Chalo, por el espacio. Súper chévere poder compartir hoy acá con ustedes y pues contigo este café. Yo te tengo muchas cosas de que podamos conversar un rato de marketing digital, de lo que viene para el 2024, redes sociales, un poquito conocer cómo es tu trabajo y lo que haces con las marcas que vienes trabajando. Cuéntanos un poquito sobre Elevator, sobre tu emprendimiento. Bueno, Elevator nace en el 2021. Elevator en este momento se dedica a la construcción de marca, todo lo que tiene que ver con performance, todo como lo que es contenido, redes sociales, administración de pauta digital, creación de páginas web. Empecé como freelance, después tuve mi primera agencia y en el 2021 pues ya me encuentro con Valentina, que estaba casi que en las mismas que yo, fuimos súper amigas en el colegio. Entonces fue como un reencuentro y además fue doble reencuentro porque también estaba pues este lado profesional. Entonces aquí como de este match es que nace Elevator. Qué cool, encontrarte con un compañero del colegio y desde la amistad crear después un emprendimiento, ¿no? Porque eso es complicado, llevar la amistad y el trabajo. Sí, pero mira que, no sé, tenemos como este chip de entender los espacios y como la autodisciplina y la autoexigencia para hacer determinada cosa en determinado tiempo. Si sabes que te pones a recochar, pues no terminas y pues ¿quién queda mal? Pues tu empresa. Chévere. Entonces es una agencia joven igual, porque por ejemplo yo empecé con Chalo Studio en el 2020, en plena pandemia, a mí me agarró pandemia y con eso ahí empezamos como pudimos. Entonces ¿a ti la pandemia te sirvió o cómo lo encontraste tú? Yo empecé la pandemia en 5, la pandemia me dejó en 1 y de 1 pasé a 10. O sea, fue una vaina que me dejó incluso mejor a como empecé la pandemia. Uh-huh. Pues hubo un crecimiento exponencial, literal, o sea, no tuvo ningún, ¿cómo se dice?, declive, exponencial 100%, pero fue un crecimiento muy rápido y descontrolado. Entonces nosotros recibe a clientes, pero como entraban, salían. Pues la idea es como que tú logres... No podías retener porque no tenías la capacidad humana y tiempo y recursos para sostener a cada cliente. Y tenerlos bien, porque es que ¿de qué te sirve tener muchísimos si tal vez no le estás prestando el mejor servicio o en el camino estás perdiendo los valores que estás prometiendo al comienzo? Claro. Entonces, bueno, fue una época de mucho aprendizaje. Después de la pausa publicitaria y que nos cambiamos de espacio porque nos estábamos muriendo del calor, y aquí ya nos congelamos en este espacio. Vamos ahora sí a hablar un poco de redes sociales, vamos a hacer un versus. Yo soy creador de contenido, muy poco me meto en pauta, muy poco participo yo de hacer pautas publicitarias o estrategia digital, sino 100% orgánico, creación de contenido, lo que llevo haciendo hace 4 años, a raíz de la pandemia, conectando un poco que veníamos hablando de la pandemia. A mí la pandemia en cambio me motivó a enfrentarme a la cámara, empezar a crear contenido, hacer cosas diferentes y era algo que yo no hacía antes y por el mismo contexto de, bueno, cuando acabe la pandemia, que en algún momento tiene que acabarse, de alguna forma tengo que lograr haber conseguido un público ansioso por consumir, ansioso por comprar. Y el crear contenido fue como la solución a eso y yo no quedarme sin hacer nada de ese tiempo. Desde tu experiencia del marketing y de toda la pauta publicitaria y todo esto, ¿cómo ves tú cada red social? Vamos a hablar de las diferentes redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify también, ahora como plataforma para podcast. ¿Cómo te va a ti con la pauta en esas redes o cuál recomiendas tú para alguien que quiere generar más ventas o que quiere más presencia digital? Ok, bueno, en términos pues de anuncios, creo que hay que hacerse unas preguntas primero antes de determinar cuál es el canal, porque si bien hay muchas redes sociales, a veces no sabemos en cuál queremos estar, cuál es la mejor, que si está viendo más, que si está viendo menos. Pues bueno, yo creo que primero habría que entrar a mirar, ok, ¿qué hace mi negocio? O sea, como a quién le estoy hablando. Después de determinar yo a quién le estoy hablando, pues puedo empezar a buscar, ok, esta persona la encuentro
En TikTok es más joven, es, no sé, centennial, millennial o incluso menor. La encuentro en Instagram. Aquí tenemos como unas edades ya, por ejemplo, pueden llegar hasta los 40, 50. Incluso, bueno, hay una gente que dice como que Facebook es para viejitos. Pero pues realmente incluso los millennials tienen Facebook. Que no lo usen, pues es diferente. Sin embargo, Facebook como red social tiene mucha más gente que Instagram, por ejemplo. O sea, digamos que si lo ponemos en comparación, Facebook es como un océano y Instagram es como un laguito. ¿Has intentado pauta en TikTok, por ejemplo, que con el tema de pauta es algo más reciente? Ok, pues la pauta en TikTok relativamente está muy nueva. Sin embargo, del 2022 para acá cada vez es más popular, entonces no está tan restringido. De hecho, pues orgánicamente te puede ir muy bien si sabes utilizar la plataforma, no hay necesidad de pagar. O sea, realmente yo no pagaría. No, y sobre todo saber usar la plataforma, porque es que cada red social tiene un lenguaje diferente. No es el mismo, y saber crear contenido en cada plataforma, desde crear contenido no pauta, el lenguaje, el tono de voz, la forma del gancho de los primeros 3 segundos es diferente en Instagram y en TikTok. Y de hecho, si yo te dijera que yo manejo bien las redes sociales, te diría que no, porque tendría que crear guiones sobre el mismo tema muy específicos para TikTok y guiones muy específicos para Instagram, haciéndolos ligeramente diferentes en la velocidad del lenguaje, en el tipo de preguntas que se hace al inicio o el tipo de gancho, el tipo de cierre. Y es muy complicado, o sea, no da el tiempo para crear contenido tan diversificado y especializado en cada red social. Sí, no. Y me imagino que la pauta, pues bueno, también será ligeramente diferente, pero en TikTok cierto que siendo muy reciente la pauta, nunca la he probado y nunca he intentado ni siquiera ver cuánto sale la tarifa, por lo que tú dices, porque el contenido orgánico me da muy buenos resultados sin necesidad de estarle pagando pauta. Sí, no hay necesidad. Yo creo que como emprendimiento me preguntaría primero, ¿dónde está mi negocio ahora? Y de acuerdo a eso, pues ya yo tendría como un punto de partida para escoger ese canal. Entonces, digamos, pues si fuera yo me aprovecharía del algoritmo sencillo, digamos, que tiene TikTok, que no es, cuando digo sencillo me refiero a que no es tan restringido como el que tiene Instagram ahora. Volverte viral, por decirlo de alguna forma, es más sencillo. Creo que en este momento el algoritmo de TikTok es como si tuvieras un blanco y tú pudieras escoger cuántas fichas tienes para tirar. Entre más tires, como que más probabilidades tienes de dar en el centro. Y obviamente poniendo atención a cómo estás haciendo esos tiros, ¿no? Que no sean tiros sin pensar. Es decir, darte cuenta como, ok, este gancho me funcionó. Ok, mis videos no pueden durar más de tanto. Cada vez que yo salgo, no sé, por ejemplo, tú que te pones el saco de Chalo con el logo, o cada vez que yo salgo como con esto genera recomendación en mi gente, entonces tengo más views. O sea, ir recopilando todos esos datos, eso te va a ayudar a cada vez como afinar para dar donde es. No, y lo de afinar es cierto, porque yo comparo mis videos de hace 4 años con los videos de ahorita, y desde crearme incluso el formato de presentación, el formato de cierre, tiene una lógica, tiene una recordación en las personas, como que él siempre presenta así, o él siempre cierra el video con esta frase, y eso es muy importante, y recién lo creé ahorita. Hace poquito hice una sesión de preboda, y ellos son de Chile, viven en Chile, se casan en Cali, pero buscaron fotógrafos por redes sociales y me consiguieron a mí y me decidieron contratar a mí, que de hecho me acompañaste a esa preboda que estaban mencionando. Carlitos está del otro lado de la cámara. Wow. Mencionaron como que no, pues lo que nos gustó a nosotros cuando encontramos tu perfil fue la manera en la que tú te presentas. Hola, soy Chalo, fotógrafo de bodas. Sí. Y ese intro hace que la gente, ok, él es fotógrafo de bodas, es especialista en... No, la mayoría de la gente se presenta como, yo soy fotógrafo, yo soy audiovisual, yo soy no sé qué. Sí, pero la gente cuando te busca en este ámbito quiere ¿cuál es tu especialidad? Quiere un especialista. Y yo darme que la gente podría verlo contraproducente porque, no, que te está cerrando. Pero cerrarse es la mejor manera de conseguir más. De apuntar a tu nicho exacto, y eso en pauta es esencial, porque si no tienes claro cuál es tu nicho, no tienes claro cuál es tu buyer persona, y me imagino que la mayoría de las agencias de marketing cuando van a trabajar con un cliente lo primero que hacen es eso, construye tu buyer persona, construye tu nicho para nosotros saber a quién le vamos a apuntar la publicidad, porque no todo es bueno para todo el mundo. Digamos, lo que te permite a ti afinar es esa vaina de medir
iterar, volver a medir. Iterar significa ir y venir varias veces. Entonces todo el tiempo hacer este proceso como de voy, intento, mido, ajusto, voy, intento. O sea, es siempre como este ejercicio. Y sobre lo que decías del caso de los fotógrafos, al final el fotógrafo es un artista. ¿Por qué? Pues porque lo que tú dices, si yo tal vez me pongo en este papel de artista, me pongo a divagar mucho, como que intento tirarle a muchas cosas y a la misma vez no le pego a nada. Mientras que cuando uno hace lo que estás haciendo, por ejemplo, tú de un tiempo para acá ya pensando en la necesidad del cliente. Puntual. No mis necesidades artísticas, sino la necesidad que tengo que satisfacer de un cliente. Exacto. Okay. Ese yo creo que es como el tip más top. Sí, es cierto. Pues bueno, mi experiencia con Instagram ha sido mucho menos agradecido a nivel orgánico que TikTok. La evolución de TikTok fue muy alta. En cambio, Instagram ha sido muy pausado. Sin embargo, sí se puede crecer orgánicamente de Instagram, que fue la meta que me puse en el 2023. Ajá. Yo inicié enero de 2023 con 8,000 seguidores y cerré diciembre de 2023 con 25,000. Súper. Entonces, y tuvo una evolución muy grande a costa de una planificación, de contenido con sentido, de contenido dirigido a un público en específico. Constante, que empezó los primeros 3 meses del año con un reel por día, que fue muy brutal, que fue una voluntad muy complicada de mantener, y luego que se empezó a convertir en 3, 4 reels a la semana. 2, 3 reels a la semana. Y es como el ritmo con el que vengo ahorita, y haciendo mix con otros que no son solamente los reels de tips, sino son reels de backstage, detrás de cámaras, photobooks, tips, cosas espontáneas, y un poquito hacerlo diferente para que la gente tampoco se aburra de ver todo el tiempo lo mismo. Es otra cosa súper importante en el marketing para este mundo de la fotografía, que el fotógrafo se haga un nombre, se haga una marca personal. Una personalidad, una cara en la cámara. Alguien en quien confiar, ¿no? Sí, y yo creo que lo que busca es eso de la gente, es confianza. O sea, que ya la gente cuando me contrata siente que ya me conoce y me saluda con todo el cariño, que yo te sigo, te veo, no sé qué. A pesar de que yo no sé quién es, pero ya es una persona que viene acompañándome y siguiendo mi trabajo desde hace tiempo, me ve en los videos, me ve en los reels, y se siente más en confianza de contratarme. Y si eso lo combinas con los testimonios, con todo lo que tú vas construyendo, todo se va volviendo un anclaje. Entonces cuando a mí me preguntan ¿cómo hago para yo vivir de la fotografía? ¿Cómo hago para que me vaya bien en fotografía? No puedes hacer una cosa, tienes que hacerlo todo. Es una bola de nieve. Y hacerlo todo es hacerlo todo, desde el contrato bonito, los planes bonitos, las opciones de personalización, recoger los testimonios, la buena atención, o sea, todo, tienes que hacerlo todo, porque todo hace que las cosas funcionen. Y yo creo que algo que atraviesa transversalmente todo ese proceso que hablas ahí es la constancia y la disciplina. Porque hacer las cosas es fácil cuando alguien te dice haz esto. Ya, eso está hecho. Alguien te dice haz esto y te está diciendo cómo quieres que lo haga. Pero estar detrás de, bueno, voy a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No sé hacerlo, no sé qué debo de hacer. Entonces pero si se lo hago para otros porque no sé hacerlo yo solo. Entonces ahí uno se complica todo porque claro, estar aquí donde estamos, que creamos emprendimiento, es cómo pongo los ladrillos, que era lo primero que decía. Hija, ¿qué son los ladrillos? No, los ladrillos son el logo, el nombre, los valores, los detalles, la oferta diferenciadora, que la oferta que estaba ofreciendo diferenciadora a los demás, cómo tú te vendes, cómo te vendes, qué vendes. Total. Flujos de entrega, procesos. Hoy toda la mañana me dediqué a evaluar cómo mejorar lo estudio a partir de invertir en nuevas plataformas. Ya no me sirve Drive, entonces estoy buscando otras páginas web para mejorar las entregas, para mejorar la selección para fotos del photobook. Entonces, ¿cómo hace uno para tomar decisiones e invertir en mejorar las plataformas y los recursos que tenemos para darle una mejor experiencia al cliente? Y esas decisiones son las que hacen la diferencia, pues. Sí, algo que me ha ayudado full a eso que estás hablando fue un curso que hice en Growth Marketing, porque más allá de lo que signifique eso, es marketing de crecimiento, pero más allá de lo que significa eso en el marketing como tal, yo lo vi casi que como una clase de mindset. O sea, realmente es una forma de pensar que aplica para todo. Y eso lo que hace es básicamente lo que estás diciendo allí, sino que es como para ponerle un nombre, como esa forma de siempre estar midiendo, ver dónde se puede mejorar. Muchas veces la única manera de darte cuenta si algo está funcionando o no, pues es haciéndolo.
o tú intentas y tú dices, bueno, voy a poner este ladrillo así y luego te das cuenta que lo tienes que voltear, o sea, pero no todo el mundo se atreve ni siquiera a poner el ladrillo o a inventarse el ladrillo, a eso voy. Que les da miedo o la opinión, o lo hice mal, o se juzga muy fuerte. Yo creo que uno o la responsabilidad del fracaso. Uno tiene que ir como caballo, o sea, ese imaginario ahí. Sí, como olvidarse de que hay gente viendo. Es que al final yo no sé por qué cree que la gente lo está viendo, a nadie le importa, en serio. Nadie le importa, nadie se da cuenta de los problemas que uno está teniendo. Por ejemplo, tú contaste un montón de problemas y desde donde yo estoy, desde la perspectiva donde yo siempre te he visto, le fue bien desde que empezó hasta ahora. Le ha ido bien. No. Y ese es el imaginario que todos tienen. Me imagino que la gente que me seguirá me dirá, o sea, a Chalo siempre le ha ido bien. Y no. Sí, no siempre me ha ido bien. Pero también yo digo, vale la pena. O sea, que si lo volvería a hacer, sí. ¿Volvería a empezar? Sí. Si quiebro, vuelvo a empezar y hago otro, sí. ¿Que voy a montar más empresas? También. O sea, como que una vez uno ya como que le pierde el miedo, ya cualquier altura. No quiere montar más cosas. Sí. Y hacer más. Y no tiene tiempo. Sí. No le sacó tiempo. Pero eso es importante la parte de, entonces, como si el emprendimiento que yo tengo ahorita me necesita en alguna parte del proceso, no es independiente. Por lo tanto, sigo siendo empleado. De ti mismo. Buscar la manera de delegarte cada vez más. Delegarlo. Hay un nombre para esto que es estandarizar los procesos y hacer un documento donde, claro, si alguien se va y alguien nuevo llega, porque para que nadie sea indispensable, lea cómo se hacen las cosas y pueda adaptarse al trabajo. Entonces, y uno desligarse del emprendimiento para poder crear otra cosa. Porque si no, es imposible crear algo nuevo. Justo ayer estaba teniendo una mentoría con Michel Edery, el dueño de Smart Bimo, y me decía, es que en muchas ocasiones uno tiene pues las dos variables, que es los procesos versus talento, y que él en muchas ocasiones puso el talento por encima. Pero digamos que algo que me estaba enseñando justo en esa charla era como, bueno, talentos hay muchos, ¿no? Puedes conseguir mucha gente con mucho talento, o sea, es reemplazable, mientras que los procesos es algo como transversal a todos. Aprender a poner eso primero, darle la relevancia que tiene. Hablando puntualmente de agencias o de emprendimientos, la clave es siempre tener ese proceso claro y que fluya como el agua. Que el día que tú no estés, te enfermaste, te ausentaste por la razón que sea, pues no pasa nada, el proceso sigue, es decir, que la empresa pueda funcionar sin ti. Sí. Importante y muy difícil de conseguir. Sí. Pero bueno, eso es de lo que nosotros llamamos en el elevator organizar la casa. Que pues digamos fue un proceso en el que trabajamos durísimo el 2023 y hoy en día pues ya teníamos procesos, pero eran procesos que no estaban tan fluidos y hoy en día ya se siente mucho más sólido. ¿Qué se viene para marketing en el 2024? A ver, bueno, pues hay muchas cosas que ya se han dicho, pues como que no sé el podcast cuándo irá a salir, pero pues sale en el 2025 el podcast. Ya no la va a ver Es porque hay muchos videos de esto como desde noviembre. Entonces el que sea fan de esta vaina pues ya lo habrá visto, como yo. Pues digamos el UGC está full en tendencia, a pesar de que eso ya venía del 2023. Digamos que en Colombia apenas está arrancando fuerte. ¿Qué es esto? Es generadores de contenido, no necesariamente influencers. Se comunican directamente con la marca y lo que hacen es como vender ese video. No tienen que publicarlo en sus redes ni nada. Hay mucha gente incluso que ya, los que eran antes influencers, están como volteándose hacia esta tendencia porque saben que les va a ir mucho mejor. También pues todo este tema de inteligencia artificial, o sea, no podemos negar que ha entrado durísimo desde el año pasado. Cada vez más en nuestras vidas, es decir, al principio estaba muy como por allá, nadie sabe qué es eso, y creo que, no sé si es por las redes sociales, cada vez lo sentimos como más cerca, ¿no? Y más accesible. Sí, yo lo he intentado, de hecho yo más que todo la utilizo, no para que me cree cosas desde cero, porque siento que se empieza a volver genérico, sino para que me corrija cosas. O sea, a veces he creado correos electrónicos o cartas para clientes, y yo, uno redacta rapidito, como más rápido puede, la paso por inteligencia artificial, cambia un poquito la redacción, hazla más formal o acomódala. La paso, medio leo, me gustó, pum, enviar. Super. Entonces como para cosas así más de secretaria,
Sí. pero alguien que no haya que decirle tanto como que créame cosas desde cero, sino como que corrígeme, mejórame y hazme algo a partir de esto que yo ya hice y me ha funcionado muy bien. Total, y algo que yo digo es como, bueno, o sea, ¿por qué tenerle miedo? Antes acerquémonos y entendamos como qué es eso. Creo yo que la clave está en entender cómo usarla, ¿no? Porque puede que ahorita yo te diga, no, es que me arroja cosas muy genéricas. Claro, pues porque yo le di una instrucción repaila. El día que yo me ponga en el ejercicio de aprender a escribir un buen prompt, seguramente me va a arrojar una cosa brutal, que es lo que dicen que debemos hacer. Entonces a eso voy, como que bueno, si de verdad te interesa aprender de inteligencia artificial, tienes que aprender a darle instrucciones. Y vale la pena seguir creando contenido en el 2024. Por ahí yo había hecho una cajita de preguntas en Instagram al grupo de difusión que yo tengo en el canal. Bueno, voy a reunirme con alguien de marketing, quieren que les haga alguna pregunta y te dejaron una pregunta. Ok. Sorpresa, no te preparé para... No, la pregunta es muy sencilla, o sea, ¿vale la pena seguir creando contenido formato tutoriales o tips? Es que está tan trillado. Ya todo el mundo lo está haciendo. Sí. ¿Cómo haces para crear un tip que nadie ha dicho? No, realmente esa vaina de 5 tips para aprender 3 maneras de... Ya están mamando a la gente. Sí, ya, o sea, vos estás haciendo un scroll y ya nadie detiene en eso, porque es como de cada 3 scroll, 2 y medio te hablan de algo así. Tips, hoy te enseño a, aprende a... Entonces, creo que hoy en día, de hecho, con esto del UGC que hablábamos ahora, hay muchos hooks nuevos, o sea, hooks como gancho, como ese scroll stopper, eso que te va a hacer parar. Incluso hay hooks que no son necesariamente algo que uno dice, sino que, por ejemplo, hay unos muy graciosos que es como algo, una persona así como acomodando el celular, o sea, como que pareciera que se le acaba de ocurrir algo genial y te lo va a contar en 2 segundos. O esa vaina de que de pronto más es común en TikTok, que pareciera que tienen afán, pero que va, o sea, solamente para Sí, la actuación. Ok, generar... mira, respóndeme tal cosa y alguien te está grabando. Mira, ¿cómo haces para tal cosa? Ajá, entonces digamos que eso hoy en día es mucho más efectivo que ponerte a decir lista de tips o que 3 maneras de 5 tips para... O sea, ya eso está súper mandado a recoger. Sí, digamos que en el contenido que yo vengo haciendo cambié algo y es dejar de enseñar cosas técnicas y empezar a compartir experiencias mías. ¿Por qué? Porque la experiencia que tenía yo ¿No la tiene nadie? no la tenía nadie, en el sentido de que, ok, todos de pronto hemos tenido la misma experiencia de que la boda se retrasa, Sí. pero la manera en que yo la puedo interpretar y compartir solo es única mía. Entonces la experiencia que cada uno tiene, la interpretación es única de cada uno y cómo la puedo compartir. Entonces, por ejemplo, hace poco, normalmente me pasa siempre, que el video que menos fe le tengo, le va bien. Y el video que más fe le tengo, que le puse todo el cariño, le va re mal. Sí. El que le fue bien hace poco fue que le recomiendo a los novios no comprometerse con nada el día de la boda. O sea, dedícate a ti y no andes comprando, llevando, trayendo, buscando a nada ni a nadie, porque tu boda es tu día, delega todo eso. Ese video le fue re bien, lo compartieron como 1000 veces, no sé cuántos likes, y a la gente le gustó mucho. Entonces, ese es un tips que a nivel de fotografía no lo dice nadie, a nivel de bodas nadie lo dice. Entonces, ¿pero qué? Es cierto. Es buscar como esos tips que no lo están diciendo los wedding planners, que no lo están diciendo los fotógrafos, y compartirlos, cosas que a mí me han parecido importantes porque he tenido novios que se pierden de las fotografías de sus arreglos por estar haciendo otras cosas Sí. y comprometidos con otras cosas. Entonces, me pasó en una boda, lo comparto para 20, porque no tiene que ser algo genérico que en todas las bodas sale mal esto, ¿no? Me salió mal en una y lo voy a compartir. Sí, no, y es un insight que solo conoces tú. Entonces, digamos que eso es lo difícil a veces para el que está creando contenido, pues porque hay algo un ejercicio que sirve mucho en creatividad, y es que las primeras 20 ideas que tú tiras, esas no son. O sea, entre más y más y más ahondes, pues va a salir lo que a todo el mundo ya se le ocurrió. Y allí es donde van a llegar las buenas, después de esas, pues 20, pero puedes hacer más, ¿no? O sea, no sé. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, conclusiones de todo lo que venimos hablando: marketing, creación de contenido, redes sociales. Un poco lo que yo encuentro para concluir es, el primer punto, las redes sociales siguen siendo fundamentales para seguir creciendo, seguir posicionando la marca como un factor diferencial. Importante, si eres creador de contenido, seguir creando contenido y buscar que ya no es tan
atractivo para los usuarios y qué otras formas puedes utilizar para llamar y captar esa atención, ¿no? Complementado de pauta publicitaria, porque yo también trato de seguir pautando y pautar sobre todo los reels que orgánicamente les van bien. Tú me estabas hablando ahorita de unos conceptos con respecto al proceso de la curva de aprendizaje de las redes sociales y me gustó mucho esa palabra. Explícanos otra vez, iterar. Ok, sí, pues era una de las conclusiones que las redes sociales siempre es algo de iterar. Iterar lo que significa es ir y volver varias veces sobre el mismo proceso. Entonces, pues la clave de la iteración es medir, o sea, casi que son primos, hermanos, amigos, best friends, porque pues de nada te sirve estar probando algo si no lo estás midiendo. Entonces, sí, tiras como tu primer intento, mides cómo te va, haces el segundo corrigiendo eso que descubriste en esa medida y así vas yendo y viniendo varias veces hasta que vayas, digamos, una forma de optimizar. Claro, digamos que, bueno, llevado a mi experiencia ese concepto, lo hice sin darme cuenta. Yo empiezo en redes sociales y empiezo a probar una cosa y voy probando, no me gusta, lo vuelvo a intentar diferente hasta que consigo una forma que me empieza a gustar, desde la presentación, el cierre de los videos, inclusive dónde publico yo esto. Porque el primer podcast que hice con una invitada lo subí en Instagram, después cometí el error de darme cuenta que Instagram me lo corta a los 15 minutos y ahora cambio, ajusto ese proceso, lo voy a hacer horizontal y lo subo a YouTube para tenerlo completo. Entonces ese ir y venir también me permite cambiar formatos, cambiar plataformas, a descubrir cuál es la plataforma correcta para cada contenido, que un poco que hablábamos que TikTok es para esto, Instagram es para esto, YouTube en mi caso ahora también va a ser una de las plataformas que quiero explorar más este año y veo que es el lugar adecuado para subir los podcasts en formato video y no Instagram, que era donde lo estaba haciendo al principio. Sí. Eso como primera conclusión del podcast. La segunda que estábamos conversando un poco era los cimientos. Mencionábamos en tu experiencia en tu emprendimiento que los cimientos eran muy importantes y que te dedicaste a tratar a no importarte si en el 2023 facturabas menos, pero desarrollar bien esos cimientos, arreglar la casa. Ese concepto de arreglar la casa me gustó. Si alguien fuese a empezar un emprendimiento desde cero, quieren crear algo, ¿cuáles serían los cimientos para ti que recomendarías más importantes? Pues yo creo que lo primero es tener claro eso que te diferencia. Pues porque al final yo puedo decidir montar el negocio que yo quiera, en mi caso una agencia, y afuera hay 1000 agencias con las que voy a competir, freelance, bueno, definir eso que me va a diferenciar, tener ese concepto de marca clave y entienda ese concepto de marca como, o sea, no es un logo, es mucho más que eso, ¿no? Cómo hablo, cómo me comunico con mi cliente, los detalles, la experiencia de usuario, bueno, todo esto que va a componer mi ecosistema, ya sea digital, presencial, bueno, como sea que tengas tu negocio, eso debe estar claro y debe estar claro también para el equipo. Porque si tienes un equipo, pues digamos que ese equipo debe como empaparse de esta marca, ¿no? Emanar esa actitud o esa forma de hablar o bueno, todo esto que representa la marca. Y por último, definir ese nicho, porque a veces es muy difícil, no solo difícil fue para nosotros, sino que lo he visto con clientes que llegan apenas a construir marca con nosotros. Y es que llegan con una idea y es como, no, sí, mi nicho va desde los 12 años hasta los 60. Y es como, eso no es un nicho, o sea, tenemos que acortar un poco. Acortarlo. Pues aquí estoy dando un ejemplo en edades, pero es para que me entiendan que a veces le quieren tirar a todo el mundo. Sí, claro. Y eso no es lo más inteligente, es como elegir un nicho, eso es fundamental. Sí, desde los intereses, los gustos, el estrato social, las edades, el sexo también es importante porque claro, en bodas me consumen hombres y mujeres, pero si yo tuviese que elegir quién más busca al fotógrafo, 100% la mujer. ¿Para qué pierdo presupuesto o para qué invierto presupuesto en hombres cuando es cierto que de 10 hombres me va a escribir uno y de 10 mujeres me van a escribir 7? Invierto todo en mujeres. Entonces es importante darte cuenta de eso en el nicho que manejes según tu servicio, producto. Sí, eso es súper importante, por ejemplo, para los anuncios, lo que dices, como tener muy claro a quién le vas a hablar, ¿no? Aunque hoy en día hipersegmentar pues tampoco está tan chévere, ¿no? La inteligencia de Facebook cada vez es más pro. Entonces, a veces, por ejemplo, con que tú le digas solo pues la región donde quieres que muestre tu anuncio, en este caso me imagino que será acá Colombia o algo así, mujeres,
y una que otra característica, o incluso a veces se deja abierto, y el mismo Facebook empieza a entender con base a la gente que ya te escribió un mensaje o ya ha interactuado contigo, te empieza a buscar a la misma gente como que se parece a esos que ya te escribieron. Correcto. Entonces resulta lo más óptimo. Súper. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado acá en el podcast de Fotografía y Café. Hay cositas que se me olvidó mencionarles. Por ejemplo, yo fui el fotógrafo de la boda de Carolina también. Ay, sí. Ya saben que si quieren seguir aprendiendo sobre fotografía, marketing o todo el mundo relacionado al mundo audiovisual, suscríbete al canal, síguenos acá en Spotify y vamos a seguir trayendo diferentes invitados. Y si tienes alguna pregunta para Carolina, déjala en los comentarios. Yo después se las comparto por historias o alguna cajita de preguntas y nos seguimos viendo entonces. Muchas gracias. Bueno. Fíjate a la cámara.